¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Tenemos nuevo video, vamos a hablar hoy, como lo viste en el título, del iPhone 14 Pro Max. Como recuerdas, yo utilizo dos teléfonos, uno para trabajo y uno para uso personal, y el día de hoy toca hablar del 14 Pro Max, que es el dispositivo que integré como parte de mi ecosistema de Apple. Ya sabes que estoy probando los ecosistemas, tanto el de Samsung como el de Apple, y el 14 Pro Max fue el iPhone que elegí para integrarlo y hacer estas pruebas, porque ya lo tenía, ojo, porque ya lo tenía. Sin embargo, me parece importante analizarlo, sobre todo en el contexto de si tú quieres comprarte un iPhone o quieres gastar en el más nuevo, quieres un dispositivo o tienes simplemente este en la mira que ya solo se puede comprar o reacondicionado o seminuevo. Bueno, pues que sepas qué puedes esperar, qué es lo que tienes, los puntos importantes que tienes que considerar antes de comprarlo. Todo eso y más te lo voy a estar contando aquí, sobre todo desde la experiencia de un usuario que lo está utilizando actualmente en el 2026. Ponte cómodo porque comenzamos. Y mira, una cosa que es muy cierta es que ya estamos a nada de conocer una nueva generación de estos dispositivos, pero si tienes aproximadamente entre 7 y 10 mil pesos, podrías comprarte un iPhone 14 Pro Max en la actualidad, que aún va a tener actualizaciones y que tiene muy buenas prestaciones y un diseño que todavía a muchos les sigue gustando. Entonces creo que eso hace a este dispositivo interesante, y una de las principales cosas también son los materiales con los que este está construido. Para esto la pregunta no solo tiene que ser si vale la pena en el 2026, porque si te metes a Marketplace inclusive vas a encontrar gente pidiendo desde 6 mil pesos hasta 9 mil, 10 mil pesos por sus iPhone 14 Pro Max, dependiendo la capacidad, si son o no de bandeja y otra serie de factores. Creo que la verdadera pregunta que hay que hacerse es si vale la pena comprar un 14 Pro Max seminuevo o reacondicionado en este caso también, y qué ganas, qué pierdes, qué puntos tiene positivos y también cuáles son los puntos negativos. Y bueno, hay que empezar hablando del precio, porque cuestionar si un dispositivo vale o no vale la pena sin hablar del precio, yo creo que no tiene sentido. Este dispositivo actualmente lo puedes encontrar en tiendas reacondicionado en Amazon, Mercado Libre, Walmart, inclusive, no sé, tiendillas de ese tipo, por aproximadamente 10 a 11 mil pesos, versiones de 256, ya te dije, cambian ahí varios factores, pero ese es el precio más o menos en el que lo puedes encontrar. Pero si lo buscas ya en Marketplace, ahí la cosa cambia completamente. Porque en Marketplace, estas tiendas que venden celulares seminuevos o celulares que importan, no sé cómo, no lo voy a preguntar, pero ese tipo de tiendas venden estos dispositivos desde los 6 mil pesos hasta los 9 mil pesos, dependiendo la capacidad y otros factores también, pero desde los 6,500 pesos yo he visto, ¿no? Además de que también hay gente que quiere cambiar sus dispositivos y los pone a buenos precios. ¿Por qué? Porque pues ya quieren deshacerse de él, recuperar lo que puedan y pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces, ahí puedes encontrar también una ventana de oportunidad si el precio te lo permite, si el precio te parece bueno y si las condiciones del equipo también son las adecuadas. Creo que puede ser también pues una ventana, ¿no? La diferencia es que acá tienes que ponerte más abusado, y en los locales muchos te dan garantías, otras te dicen que te dan garantía, pero no todo el que te diga tengo local realmente es confiable, y eso es algo que también hay que entender. Pero bueno, ese es el precio aproximado en el que lo vas a poder comprar. También depende un poco de tu ciudad. Yo sí tengo la fortuna de conocer a algunos de estas personas que tienen este tipo de tiendas, y normalmente compro con ellos y me dan muy buenos precios y demás. Pero bueno, eso es lo que en cuanto a precios podemos analizar. Y bueno, pues comprarlo así también tiene varios riesgos, ¿no? No sabes cómo lo trataron, no sabes si ya lo abrieron, no sabes si la pantalla es original, no sabes si ya le cambiaron la batería. Y en el peor de los casos, ni siquiera sabes si tiene algún problema, pues, de señal, por ejemplo, o que te lo lleguen a reportar o demás. En pocas palabras, no sabes si va a ser un doradito, así de sencillo, porque pues sí, es un poco arriesgado a veces comprarlos así, y sobre todo, suponiendo que todo eso esté bien, un hecho lógico va a ser la degradación de la batería, evidentemente, que por el paso del tiempo, pues no puedes esperar que estén 100%. Si te dicen que está al 100% y que no lo han abierto, te están mintiendo, porque obviamente es completamente ilógico.
No quiere decir que comprar en Marketplace es algo que no te recomiendo, pero tienen que ser buenos precios y buenas ofertas. Para comprar un 14 Pro Max en Marketplace tendría que ser un precio muy razonable y que me invite a entender todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, alrededor de 6,500, 7,500 pesos máximo por un 14 Pro Max en buenas condiciones, y que obviamente va a tener una degradación de batería por los años que ya tiene funcionando el dispositivo, entre un 70 y tantos, 80 y tantos % dependiendo, ¿no? Yo actualmente lo estoy utilizando, lo sumé a mi ecosistema y mira, tenemos especificaciones que me parecen interesantes. Te las enlisté aquí y te las voy a leer. Tenemos una pantalla pues OLED Super Retina HDR de 6,7 pulgadas. Tenemos 120 Hz en la tasa de refresco, que es ProMotion. Tenemos Always On Display también. Tenemos el chip A16 Bionic, que es un chip bastante potente que todavía se va a estar actualizando. A diferencia de equipos más viejos, este todavía tiene actualizaciones. El diseño también me parece que todavía no es que sea temporal, pero todavía es un buen diseño que todavía no se siente ya tan atrasado, ¿sabes? Recordemos que Apple duró muchos años con este tipo de diseño de módulo cuadrado. Si bien es cierto que lo hacían más grande o lo hacían más pequeño, pues en sí la esencia seguía siendo la misma. También vamos a contar con una cámara muy buena de 48 megapíxeles que graba en HD, que graba en Full HD, que graba en 4K y que toma muy buenas fotos realmente. Tanto la trasera como la frontal graban en 4K, y eso también es interesante a la hora de grabar contenido, ¿no? Sin embargo, es un teléfono que se siente premium por los materiales también. Recordemos que ese teléfono todavía no brincaba al titanium, entonces los marcos pues brillan y se siente más sólido. Es un poquito más pesado, pero también se siente más sólido el equipo, y creo que eso también es bastante importante. Eso creo que es lo bueno, ¿no? O sea, en la experiencia que yo he tenido, realmente, pues el teléfono que tenía antes de comprarme el S26 Ultra era un iPhone 16 Pro Max. Yo no compré el 17 Pro Max porque no sentí que los cambios lo ameritaran. Me quise esperar hasta el siguiente, no solamente por el cambio físico, sino para que mejoraran las cosas que el 17 Pro Max puede que le hayan fallado, y creo que hice lo correcto. Ya me tocará el 18 probablemente, o si veo una buena oferta de un 17 Pro Max, pues igual, pero hasta entonces. Sin embargo, ¿qué experiencia me ha dado utilizar el 14 Pro Max en la actualidad? Creo que es una muy buena. De entrada, la pantalla es muy buena. Tengo todo lo que necesito para integrarlo a mi ecosistema. Cuento con la integración perfecta con el iPad, con la MacBook, con el Apple TV, con el HomePod, con el Apple Watch. Prácticamente ahí no tengo ningún problema, y el dispositivo como tal me entrega una buena pantalla, me ha entregado buenas cámaras, me ha servido también para hacer contenido, y por qué no decirlo, también es cierto que el sistema operativo va bastante fluido. Para jugar también se siente bastante bien. Una de las cosas importantes es que el que yo tengo es de SIM. Hay algunos de bandeja, y si puedes comprarlo así te lo recomiendo, pero también hay que perderle el miedo a los iPhone de SIM. Eso es una realidad, porque es el futuro, amigos. Y en el uso en el día a día, la verdad no te puedo decir que siento que esté mal algo o que algo me haya mermado la experiencia tal cual, pero también es cierto, no es el dispositivo más nuevo. La pantalla comparada con los dispositivos más nuevos, porque los he tenido, sí es cierto que los bordes son más grandes, es cierto que es un poco menos estilizado, es cierto que de repente el hecho de que la pantalla, o más bien los bordes ya no son de titanio y este tipo de cosas, lo llegas a sentir, lo llegas a percibir en algunas ocasiones, pero lo más importante, para mí lo más importante sí ha sido el tema de la degradación de la batería. ¿Y por qué te digo la degradación de la batería? Porque el iPhone que yo tengo tiene 77-78% de batería, y es cierto que de repente no salgo el día completo, de repente llega un punto en el que baja hasta un 20% de manera más rápida de lo habitual, y eso es lo que la degradación empieza a hacer. Que si es obsolescencia programada, que si no, no sé, pero es cierto que todas las baterías con el uso se van degradando, todas, entonces es completamente lógico esto. Sin embargo, tanto como para que me merme la experiencia y diga, ¿sabes qué? Necesito cambiarlo ya, no, porque no es mi equipo principal. Mi teléfono principal es el Z Fold 7, y eso me permite en muchas ocasiones salir el día completo con el uso moderado que le doy al equipo. Pero si tú lo vas a comprar como tu equipo principal, tienes que evaluar mucho el tema de la degradación de batería. Si es posible que la cambies. Creo que en manera oficial
Aquí en México al menos, según yo, estaba como en 2,000 pesos el cambio en la Mac Store. Está caro, sí, lo sé. Está caro, sí, lo sé. Igual lo puedes hacer en algún otro lado, pero el tema de batería sí me parece que es muy importante y creo que no puedes hacerlo en cualquier lugar porque no sabes ni qué calidad de batería le van a meter. Entonces, yo, pues si lo vas a hacer, sí te recomiendo que mejor lo hagas allá. Pero de preferencia, pues búscate un modelo más nuevo. Si es un tema que a ti te puede la degradación de batería, si tienes que irte mínimo por un dispositivo que tenga un 88 para arriba, 90 de preferencia. Quizá irte a un modelo 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus inclusive, de ahí para arriba, 17, porque sí es cierto que estos equipos que ya tienen 2-3 años atrás, su principal dolor de cabeza va a ser la degradación de batería y eso no podemos negarlo. En unas conclusiones objetivas, realmente con el uso que yo le he estado dando, para mí es un buen dispositivo. Sí es cierto que la batería pega, pero en todos los demás apartados es un buen teléfono. Tiene buen sistema operativo, tiene buena fluidez, tiene buena potencia, tiene buena pantalla, tiene buenas cámaras todavía. Si tu presupuesto te lo da, pues obviamente te puedes ir por el iPhone más nuevo si quieres o irte bajando. Si tienes un presupuesto de entre 10,000 pesos, puedes buscar un reacondicionado en Amazon, y si tu presupuesto es más recortado, pues puedes irte a estas tiendas que te digo, puedes buscar en Marketplace alguna oferta y encontrarlo así. En el caso que he estado viendo yo día a día con este dispositivo, la experiencia ha sido buena. Es un equipo que te recomiendo, pero si lo compras debes de saber que es un equipo para 1 o 2 años máximo de buen rendimiento, y de ahí creo que pues va a ir disminuyendo, ¿no? Pero bueno, actualmente el 14 Pro Max para mí es una buena opción a compra dentro de su precio, porque no es obviamente el que más te recomendaría, pero dentro de su precio, dentro de su presupuesto, creo que sí es una muy buena opción a compra. Déjame saber en comentarios tú qué opinas, y obviamente te voy a ir mostrando cómo se desenvuelve en el ecosistema para que te des una idea de qué tal va día a día. Cuídate mucho, esto fue Torino Tech, te veo en otra ocasión.